Otra vez estamos aquí ya, para seguir con la unidad 2 de tercero de la ESO. Vamos con las páginas 36, 37, 38 y 39. Y la 40 y 41 también, pero porque son, como veremos más adelante, lo de consolidación de lo aprendido ya. Así que con la página 36, 37, 38 y 39 tenemos de sobra. Además, chicuelines y chicuelinas. Me he pasado, ¿verdad? Ya he dicho chicuelos y chicuelas y ahora encima chicuelines y chicuelinas. En fin, ¿por qué? Porque hoy vamos a dar todos los morfemas, los afijos, los prefijos, los sufijos, todo. Y claro, chicuelo, que es como yo usamos generalmente, ya viene de chico o chica. La palabra simple es chico chica, la derivada chicuelo chicuela. Pero es que encima he hecho una derivación de la derivación, chicuelines. ¡Qué barbaridad! Es que cada vez os quiero dar un toquecito más cariñoso todavía. Perdón. Bueno, después de esta tontería inicial, vamos a empezar de lleno con la formación de las palabras. Las simples, las derivadas, las compuestas, los morfemas, los lexemas. A mi juicio, lo digo todos los años, cuando doy clase, es de lo más complicado que hay, ¿eh? Bueno, a otros también el análisis sintáctico les cuesta o la métrica, pero lo de separar una palabra en morfemas os cuesta o nos cuesta bastante. Bueno, lo primero vamos a ver qué es un morfema, ¿no? Para no confundirlo con sílabas, porque es una posibilidad de partir una palabra que no son sílabas. Las sílabas, por ejemplo, casa, ventana, sopa. Eso creo que con golpes de voz lo sabéis, ¿no? Habría que ver los diptongos y los hiatos, pero bueno, eso lo dejamos para otra ocasión si lo necesitáis, ¿vale? Sin embargo, los morfemas es la unidad mínima, o sea, la parte más pequeñita de la palabra, pero que tiene significado. Porque las sílabas no tienen significado. En casa, por ejemplo, K solo, no tengo ni idea, porque puede referirse a casa, a camión, a caldo, y sa por separado no tiene ningún significado, no me da ninguna información. Sin embargo, los morfemas sí te dan información. Y por ejemplo, tomando esta misma palabra, casa, el lexema o uno de los morfemas va a ser cas. Todo lo que empieza por cas, nosotros ya sí nos da algo de información, nos imaginamos algo ya de una vivienda, de algo donde se puede habitar, sea grande, casota, sea chica, casita. Y la A sola, pues la A sola también nos da información de cas a. ¿Qué información nos da? Que es femenino singular. O sea que son partes mínimas, chiquititas, pero que dan información, no son sílabas. ¿De acuerdo? Lo tenemos en la página 36, aquí te hablan de los distintos morfemas, lexemas, afijos y los distintos afijos. Yo quiero enseñaroslo por medio de mi pizarra, ¿vale? De mi pizarrita. Aquí la tenemos. Todos son morfemas, ¿vale? Ahora, unos morfemas se les llama lexemas y otros se les llama afijos. Lexema va a ser la parte principal, también se les llama raíz, es la raíz de la palabra, lo que le da de verdad el significado. Como hemos dicho, en casa será cas, otra cosa es que sea masculino, femenino, mayor, menor, pero cas, casita, casota, casucha. Ventana, que hemos dicho antes, pues igual, ventán va a ser el lexema, porque luego puede ser ventana, ventanita, ventanuco. Ese es el lexema, la raíz, lo que nos da el verdadero significado. Y todo lo demás se llaman afijos. ¿Qué tipo de afijos tenemos? Porque luego hay varios tipos de afijos. Unos que se llaman flexivos, que como dice la palabra flexivo, flexiona, flexibiliza. ¿Vale? Entonces, en las palabras que son verbos, es fácil porque es todo lo que viene detrás o después. Por ejemplo, si yo digo cantaré, o cantaríamos, o cantásemos, me da lo mismo. Miro las letras que siempre se repiten, que es la raíz, cant, porque puedo decir canto, es que en las que he dicho se repetía más, cantaré, cantaba, cantásemos, no era cantaba, pero se repetían más, pero si yo cojo todas, canto, cantas, cantaré, se repite la C, la A, la N y la T, cant. Ese va a ser el lexema. Y todo lo demás es flexivo en los verbos. Tanto si es cant o, la O, cant haré, cant hacemos,
haré, hacemos, todo eso es flexivo. ¿Por qué? Porque los verbos tienen muchas cosas como flexivos. ¿Qué nos dicen? Nos dicen el número, la persona, el tiempo, el modo. Entonces, todo lo que viene detrás nos indica algo y van a ser flexivos. Pero cuidado, en las palabras que no son verbos, no todo lo que viene detrás es flexivo. Así que vamos a hacer esa distinción. En verbos, todo lo que viene después o detrás o a la derecha, como queréis, del lexema va a ser flexivo. En las demás palabras que no son verbos, solo va a ser una o dos letritas al final del todo. ¿Por qué? Porque los sustantivos, los adjetivos, solo van a tener flexivos a la hora de decirme si es masculino o femenino, el género, o singular y plural, el número. Y entonces va a ser solo la O final, que me dice masculino singular, la A final, femenino singular, os, que es masculino plural, as, femenino plural, o incluso es, que es plural, me indica que es plural. Bueno, pues ya sabemos que flexivos va a ser siempre lo que va detrás, después del lexema, en los verbos todo y en las palabras que no son verbos solo una o dos letras. Y todo lo demás se van a llamar derivativos. Unos que van a ir delante, que se llaman prefijos, delante del lexema, y otros que van a ir después del lexema, que van a ser sufijos. Por ejemplo, si yo digo mar, mar sería una palabra simple, que viene de mar, no viene de nada, pero si yo digo submarino, esa palabra viene de la palabra mar, la que he dicho, y entonces veo submarino, localizo el lexema, las letras que siempre se repiten, la M, la A y la R, porque submarino, marino, marítimo, mar, marejada, si pensáis en un montón de palabras, siempre se van a repetir esas tres. M, A, R es el lexema. Luego, hemos dicho, lo que viene detrás, pero no todo, porque submarino no es un verbo. Si fuera marearé, por ejemplo, del verbo marear, ya sería otra historia, pero submarino no es un verbo. Así que después del lexema, después de mar, solo una o dos letras van a ser flexivos. O, os, a, as o es. Entonces, si yo digo submarino, esa O final, la O final va a ser el flexivo. Si hubiera dicho submarinos, la OS. Y luego tenemos más cosas. Sub, que va delante del lexema, que eso va a ser el prefijo. Y in, submarinos, ese in va a ser el sufijo. ¿Vale? Vamos a verlo de otra manera. Aquí, que me encanta deciros cómo deberéis hacerlo paso a paso. Porque eso lo soléis mecanizar mejor y os sale siempre un poquito mejor. Por ejemplo, cualquier palabra, me subo aquí arriba para ver las palabras bien. Vamos a seguir estos pasos. Tenemos la palabra antigripales, sol, vendimos, rojez. Esas 4 palabras. Bueno, lo primero, reconocer la palabra de la que procede. Es decir, la palabra simple, la palabra de la que viene. Antigripales, me imagino que vosotros sabréis que viene de gripe. Un antigripal es un medicamento que es contra la gripe. Si pensamos, bueno, calla que sol viene el paso 2. Sol de sol, porque si pensamos en más palabras, sol, soleado, solete, solecito. Vendimos, mira, aquí tenemos un verbo. Cuidado que este es un verbo, va a haber que hacerlo de otra manera. Vendimos del verbo vender. Y rojez, está claro, de rojo. Vale, ya sabemos de qué palabra viene. Vamos a localizar las letras que siempre se repiten. Pensamos en varias palabras, por ejemplo, antigripales, que viene de gripe, decir de gripe, gripazo, por ejemplo. Y siempre se va a repetir la G, la R, la I y la P. En gripazo la A también, pero en gripe no, ya no está. O gripecilla, ¿vale? Entonces las que siempre se repiten va a ser el lexema, que es el paso 3. Las que siempre se repiten. Por ejemplo, en sol, si pensamos en soleado, solete, solar, siempre se les repite la S, la O y la L. Lexema, las 3. Vendimos, que es del verbo vender. Esto lo podéis hacer de 2 maneras. Yo os aconsejaría que lo hicierais pensando en el infinitivo, es decir, de qué verbo viene. Vendimos del verbo vender. Y le elimináis
la terminación propia de los verbos, ar, er, ir, lo que os dice que es de primera, segunda o tercera conjugación. Bueno, pues si es de vender, quitarle er. ¿Y qué queda? Vend, V-E-N-D. Ese es el lexema. A ver, también lo podemos hacer como antes, ver cuáles se repiten. Cogemos, por ejemplo, el presente, yo vendo, tú vendes. Y vemos que igual se repite V-E-N-D. Ahí lo tenemos. Y enrojez, si viene de rojo, rojillo, enrojecer, siempre se repiten la R, la O y la J. Las que siempre se repiten es la raíz, lo importante, lo que da el significado, lexema. Ahora vamos con los afijos. Primero los flexivos, que os recuerdo, en los verbos, aquí le tenemos, era todo lo que venía después, todo, sin pensarlo, todo. Entonces, si pone imos, pues imos. Si pone eremos, pues eremos. Iste, iste. Vendiste, venderemos, ¿sabes? Siempre todo lo que viene después, si os dais cuenta, está en azul. Los verdes lo he puesto a los lexemas, en todos los lexemas lo he puesto en verde para distinguirlo. Pues en azul va a ser los flexivos. Nos venimos aquí, antigripales. Miráis lo último y es, porque como viene de gripe, es lo que nos dice que va a ser plural. Pues ese es el flexivo de número. Aunque no vais a distinguir, creo, en tercero de ESO si es de género o de número, vais a poner simplemente que es un afijo flexivo, pues ya está. Pero que hay que ponerlo, pues este es de número, este no me dice si es masculino o femenino, me dice que es plural simplemente. En sol, como todo es lexema, no tiene nada detrás, no tiene afijo. Y en rojez sí tiene algo detrás, pero es flexivo. Cuidado, para ser flexivo, como no es un verbo, tienes que fijarte al final a ver si es o, os, lo tenéis aquí, a, as o es. Y no es ninguna de esas, es ez. Además es que ez no te dice si es masculino, no te dice si es femenino, si es singular, no te lo dice, no es flexivo. ¿Vale? Los flexivos son solo estas terminaciones. ¿Y ahora qué nos queda? Los afijos que no son flexivos, es decir, los derivativos, que pueden ser prefijos si van delante, aquí lo tenemos, ting, anti va delante, o antes, o a la izquierda, como queráis decirlo, pues es el prefijo, es un afijo derivativo prefijo. Y todo lo que va detrás del verde, del lexema, que no es flexivo, va a ser el sufijo. Delante, prefijo. Detrás, sufijo. Aquí no tiene ni delante ni detrás. Aquí tampoco. Aquí sí, delante no tiene prefijo. Detrás sí tiene sufijo. Espero que haya quedado claro. Espero. Aquí tenéis un enlace para que podáis ver esto que os voy a enseñar. Esto que es, además lo tenéis para que lo veáis, que lo podáis modificar, que podáis capturar pantalla. Es más o menos lo que he explicado ahora, ¿eh? Vamos a ver los morfemas. Con los verbos, lo hago como en dos apartados, con verbos y con palabras que no son verbos, aunque es prácticamente igual, pero con los verbos. Pensar o escribir el infinitivo del verbo. Y os pongo dos ejemplos. Comeré, del verbo comer. Releímos, del verbo leer. Eliminar la terminación, ar, er o ir. Pues de comer, si le quito er, me queda com. Si de leer le quito er, me queda le. Eso es el lexema. Lo que nos queda es el lexema, com y le. Ahora, todo lo que hay detrás, porque es un verbo, todo lo que hay detrás es un afijo flexivo. Todo lo que hay detrás, ere y imos. Ya sabéis que en las que no son verbos, este es el único paso que cambia, que no es todo lo de detrás. Y ahora, si hay algo antes del lexema, pues va a ser prefijo. En comeré no hay nada, en releímos sí, el re. Y aquí os dejo una especie de resumen de comeré, pues con lexema, ere, afijo flexivo. En releímos, le, lexema, re, afijo derivativo prefijo. Eso es lo que significa, lo tenéis aquí arriba, ¿eh? Digo arriba. Pues yo creía que lo tenía, lo siento, creía que venía lo que significaba las abreviaturas, pero afijo derivativo prefijo y este afijo flexivo. Vale, afijo flexivo. Vamos con las palabras que no son verbos. Pues las palabras que no son verbos tiene pensar la palabra de la que viene, igual que del verbo del que viene la palabra. Por ejemplo, submarinistas de mar. Mar, marino, marejada.
Las letras que siempre están, M-A-R, es el lexema. Esto es lo que cambia de los verbos, que ya no es todo lo de detrás. Por ejemplo, si fuera un verbo sería todo inistas, pero esto no es un verbo, así que no es inistas. Son solo las últimas, o, a, os, as, es. Lo que me dice singular, plural, masculino, femenino, es decir, as, que es lo que me dice femenino, plural. Entonces tenemos mar, que es el lexema, as, que es reflexivo. Y ya muy fácil, todo lo que queda delante, bueno, vamos con el de detrás. Todo lo que queda detrás del lexema y antes del flexivo, detrás del lexema, es sufijo. Todo lo que hay delante del lexema es prefijo. ¿Vale? Y aquí el ejemplo de cómo queda la palabra. Afijo derivativo prefijo, el lexema mar, el afijo derivativo sufijo inist, que luego lo dividiréis. En cuarto de la ESO creo que lo dividís en más, interfijos y demás, pero bueno, por ahora creo que con esto va a valer. ¿Vale? Bueno, pues en cuestión de lexemas y morfemas, ahí tenemos todo. Vamos a seguir con la pizarrita. Ahora, como hemos visto la estructura de la palabra, vamos a ver los ejercicios de abajo. ¿Veis los afijos flexivos? Actividades. Vamos a ver. Segmentan, es decir, parte en morfemas las palabras del recuadro y justifica en cada caso tu respuesta y te pone un ejemplo. Los ejemplos siempre son muy buenos que los veáis. Doler, dol, porque existe la palabra dolor, como pone ahí, dolido, doliente, y entonces solo se repite D-O-L. Oscuridad, pues pensad un poquito que viene de oscuro. ¿Qué tendréis que poner? ¿Cuáles se repiten? Oscur. Inútil, cuidado que aquí hay un prefijo que lo han puesto delante. Esta viene de útil. Conocimiento de conocer. Se repite solo hasta aquí. Pecera, aquí me quería parar. ¿Por qué? Porque pecera viene de pez. Y alguno a lo mejor dice, pues solo se repiten la P y la E. Vale, pero esta C también entra. ¿Por qué? Porque suena igual, suena como la Z. Pez y pecera suenan igual. Y los morfemas, igual que la métrica, como os dije, va por el sonido. Así que aunque esta no sea la misma que la Z, como suenan igual, el lexema va a ser la P, la E y la C. Cultura de culto, pesimista de pésimo, aprendiz de aprender, en fin, los hacéis vosotros solos. El 2. Clasifica los morfemas de la actividad 1 en lexemas y afijos. Muy fácil. Las letras que hemos dicho que siempre se repiten va a ser el lexema. Las que no van a ser afijos. No nos pone nada más. Pero acordaos, afijos, si va delante del lexema va a ser prefijo. Si va detrás puede ser sufijo o las dos últimas flexivos, si me dice masculino, femenino, singular o plural. 3. Identifica los morfemas flexivos de las siguientes palabras. En el caso de los sustantivos y de los adjetivos, tenemos que decir si nos dice el género, masculino o femenino, o el número, singular o plural, o los dos. Paredes. ¿Qué viene de pared? Es, pues es me dice que es plural. Leía, cuidado que este es un verbo, acordaos que los verbos es todo. Si viene de leer, quitamos le, que es el lexema, y queda ia. Ese ia es flexivo. Y ahí no hay que decir género y número porque los verbos no tienen ni género ni número. Gallinas. Gallinas viene de gallo. Entonces, el as va a ser el flexivo que me dice femenino plural. El in sería sufijo. Y así. ¿De acuerdo? Si tenéis dudas en algunos, me lo preguntáis o lo solucionamos. Pero todo... Tened cuidado que contrabandista viene de bando. Contra va a ser un prefijo que viene delante, ¿vale? Completa el cuadro con 6 ejemplos más de cada morfema. Pensad en palabras que acaben en idad. Facilidad, fragilidad, por ejemplo. Que empiecen por seminuevo. Es decir, pensad. Sub, que empiecen por sub. Fijaos, igual, submarino, lo que va por debajo de la tierra, pensad un poquito. Que acabe en mente, un montón, ¿no? Útilmente, ligeramente, rápidamente.
que tenga un o ero. Si os pone carpintero, pues fija, si podéis pensar en el que vende flores, en el que vende pan, en cosas así. ¿Vale? 5. Separa razonadamente las siguientes palabras en lexemas y afijos. Lo mismo hay que ver de qué palabra viene y qué letras se repiten. Unidad viene de uno, la U y la N se repiten nada más. Cortesía viene de cortés. Viñedos de viña, solo se repite la V, la I y la ñ. ¿Vale? Esos serían los lexemas. Espero que lo hayáis pillado. Vamos a ver el procedimiento de formación de palabras. Perdón, ¿por qué? Porque vamos a tener unas que se llaman derivadas y otras en la página siguiente que se llaman compuestas y parasintéticas. Bueno, vamos a ver. Yo diría que no es difícil. ¿Por qué? Porque derivada va a ser muy fácil. La misma palabra te lo dice, derivada. Tiene que tener algo derivativo, un afijo derivativo. Tiene que tenerlo. Puede ser el prefijo que iba delante o el sufijo que iba detrás. Cualquiera de ellos. Pero tiene que tener algún derivativo. A ver si encuentro aquí una cosita para ver cosas. Aquí, por ejemplo. Eso es. Fijaos. Me vuelvo a mi sitio. Ahí. Lexema mar. Este es como si dijéramos el orden lógico que sigue la composición de una palabra. Si le ponemos algo al final que solo me dice género o número, flexivo, mares. Si le ponemos algo que además de género y número, que aquí me dice la A, femenino singular, algo después del lexema y antes de esto, va a ser afijo, derivativo, sufijo. Este sufijo y este prefijo, acordaos que son los derivativos. Y si hay algo delante, pues prefijo. Y una palabra que tiene todo, prefijo, lexema, sufijo, flexivo. Igual que esto. Este ejemplo me va a venir bien para explicaros una cosa, la diferencia entre derivada y parasintética. Así que vamos, perdón, a explicaros un poquito. Primero me voy a ir aquí para deciros los distintos tipos de formación de palabras. Tenemos las palabras simples. Las palabras simples son las que van a tener solo un lexema o lexema y algún flexivo. Por ejemplo, que me he equivocado, que quería el anterior. Esta que tiene solo lexema sería una simple. Esta que tiene lexema y flexivo también sería simple. Esta que tiene lexema, simple. Esta que tiene lexema y flexivo, simple. Las otras no porque tienen más cosas. Tienen que tener solo lexema o lexema y flexivo. ¿Vale? Derivadas. Derivadas es muy fácil. Tiene que tener algo derivativo. Por ejemplo, un sufijo, lexema más sufijo. Porque el sufijo, acordado que era derivativo también. El prefijo y el sufijo eran los dos derivativos. Por eso tiene que tener o un sufijo o un prefijo o los dos, que puede tener los dos. Además también puede tener aquí flexivo, ¿eh? Eso no lo he puesto porque nos da lo mismo, que tenga flexivo o no, para saber si es derivada. Para saber si es derivada tiene que tener o un sufijo o un prefijo o los dos, que lo pongo aquí. Y para que sea parasintética, tiene que tener un prefijo y un sufijo, las dos, o un prefijo y un flexivo, además del lexema. Pero claro, podéis pensar, entonces, ¿en qué se diferencian esta de aquí arriba de esta de aquí abajo? Cuando tiene un prefijo y un lexema y un sufijo, o un prefijo, un lexema y un flexivo, ¿cómo sé yo si es derivada o es parasintética? Perdón, estoy con la tos, ¿eh? Para eso tengo estos ejemplos. Fijaos, hemos dicho que estas dos son simples, porque tienen lexema o lexema y flexivo. Perfecto. ¿Esta cómo es? Derivada. Sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque tiene sufijo. ¿Que tiene flexivo? Sí, pero eso me da lo mismo. Aunque no lo tuviera. Con que tenga sufijo me vale. Y esta, como tiene prefijo y sufijo, y además flexivo también, pero me da lo mismo, como tiene prefijo y sufijo, puede ser derivada o parasintética.
Y ahora os voy a decir la diferencia. Vamos al siguiente. Igual, esta es muy fácil. Tiene el lexema nada más, es simple. Esta que tiene el lexema y flexivo es simple. Esta que tiene el lexema sufijo es derivada, porque acordaos, prefijo y sufijo son las derivadas. Y el flexivo me da lo mismo. Y esta que tiene un prefijo y un sufijo podría ser derivada o parasintética. Cuando tienen prefijo y sufijo, ya digo que lo del flexivo me da lo mismo. ¿Cómo podemos saber si es derivada o parasintética? Pues mirar, en las derivadas, en las derivadas, se puede quitar el prefijo y sigue teniendo sentido. Esa es la diferencia. Prefijo, lexema, sufijo, ya es derivada. Submarinos, le quito sub. Imaginaos que le quito sub. Marinos. Marinos tiene sentido. Los peces marinos, los fondos marinos, existe esa palabra. Entonces es derivada. Y fijaos en la siguiente, sin embargo, empanadas. Empanadas tiene prefijo y tiene sufijo, pero no se puede eliminar. Tú no puedes decir panadas. Panadas no existe. Por eso esta no es derivada, es parasintética. ¿De acuerdo? Acordaos de eso. Esa es la gran diferencia. Aquí también tengo otro enlace para que podáis ver otra cosa que os he puesto en un esquema. Esto, por si os resulta más fácil. Aquí sí he puesto las abreviaturas, sabía yo que estaban en algún sitio. Y si os dais cuenta, simples, o un lexema y un flexivo. Y pongo dos ejemplos, sol y pane, para que veáis que con un lexema nada más, o con un lexema y un flexivo, son simples. Derivadas, tienen que tener un lexema y un derivativo. Me da lo mismo que sea prefijo o sufijo, me da lo mismo. Mira, por ejemplo, el lexema, derivativo, sufijo. Lexema, derivativo, sufijo y flexivo, porque lo de flexivo me da lo mismo. O prefijo, lexema y flexivo, y pongo varios ejemplos. Gripal tiene lexema y derivativo, sufijo, por eso es derivada. Lexema, derivativo, sufijo, derivada. Derivativo, prefijo, derivada, ¿vale? Las parasintéticas, lo mismo, tiene prefijo, lexema y sufijo, pero no lo vais a poder quitar. No podéis decir dulzar, pero no lo vais a poder quitar, no podéis poner ciclado. Sin embargo, aquí sí, este lo podéis quitar y decir leemos. Acordad que es la gran diferencia. En las derivadas se puede eliminar el prefijo y sigue teniendo sentido, y en las parasintéticas no se puede quitar el prefijo. Además de que las dos tengan que tener un prefijo y un sufijo o flexivo. Y la última que me queda, que no la hemos visto, son las compuestas. ¿Por qué no la hemos visto? Porque es la siguiente página, Las compuestas. Mirad, espérate que voy a enseñar que es la siguiente página para que lo veamos tranquilamente. La 38, ¿ves? Es las palabras compuestas y las parasintéticas. Que lo tenéis bien explicado aquí todo. En el libro. Y yo os las explico aquí, por otro lado. Una compuesta es muy fácil. ¿Por qué? Porque tiene que tener dos lexemas o más. Pues se llama compuesta por eso, porque la componen dos palabras distintas. Pueden ser dos sustantivos, dos adjetivos, un sustantivo y un verbo. Por ejemplo, saca puntas. Son dos palabras, el verbo sacar y el sustantivo punta. Rojo y blanco son dos adjetivos, el adjetivo rojo y el adjetivo blanco. Pero esas son las compuestas. Como vienen de dos palabras, van a tener dos lexemas. Mi consejo es, cuando tengáis una compuesta, tenéis que hacer lo de la formación de palabras como si fueran dos palabras distintas. Lo que he dicho, saca puntas. Coged saca por un lado y puntas por otro. Cuando hagáis saca, olvídate de puntas. Te centras en saca. Saca del verbo sacar. Saco, saca. Las que se repiten. S-A-C. Lexema. Y en los verbos todo lo de detrás era flexivo. Flexivo. Vale, lo tengo hecho ya. Perfecto. Voy a puntas. Puntas, viene la palabra punta. Pensad en alguna otra por si acaso, porque ahí a ver si vais a decir, ¿se repite la A también? No. Si decís puntita, no se repite la A. Entonces, punta, puntita. P-U-N-T, punt. Ese es el lexema. As,
también es flexivo porque me dice femenino plural. Ya está. Pero hacerlo por separado que os va a resultar más sencillo. Bueno, vamos con los ejercicios ahora. Nos vamos primero a los ejercicios de la página 37, porque la de la 36 los hemos visto, ¿verdad? Sí, 37, que son estos. Y dice así. Forma 18 palabras enlazando los prefijos de las tablas con los términos del recuadro. A ver, si estáis en esta página, en el ejercicio 6, tenemos como prefijos re, in, anti, des, extra, bi. Pues es fácil coger el primero, re, y ponerle con todas las palabras que hay a la derecha, a ver cuál viene bien. Reordinario, no, eso no. Revergüenza, a mí no me suena bien. Retomar, ay sí, voy a retomar, perfecto, retomar. Resatisfecho, no. Refiel, no me suena. Recontento, tampoco. Rehacer, sí. Y así os aconsejo que van a salir las 18 palabras. Cogéis el inordinario, no suena bien. Invergüenza, no suena bien. Intomar, no. Insatisfecho, perfecto, me suena insatisfecho. Además, si no lo sabéis en la RAE, os viene que existe. Y así yo haría ese ejercicio uno por uno, viendo las palabras que tienen sentido. 7. Especifica la palabra simple de la que proceden estas otras palabras derivadas. Es decir, de qué palabra viene, de qué palabra más cortita. Amarillento. Joder, esta yo creo que no os la voy a decir. Permitidme que no me diga esta, por favor, que tenéis que saberlo. Campanario. De campana. Locura. De cómo estáis. Perdón, de cómo estoy yo. Labial. De esto. Pensad un poquito de qué palabra viene. Y esa es la palabra simple de la que procede. Todas estas son derivadas. Porque, por ejemplo, amarillento, que viene de amarillo, y ya lo he dicho, es que no me puedo aguantar. Si viene de amarillo, el lexema está claro que son las que se repiten. Amarill, con las dos L's. Ento. Acordaos que como no es un verbo, nos iríamos a la parte final a ver si está o, os, a, as, es, y está la o. Entonces esa o va a ser flexivo, que me dice masculino singular. ¿Y qué me queda? Ent. Como está detrás del lexema, sufijo. Ya está. Pero ¿veis cómo es derivada? Porque tiene un sufijo. Por eso siempre que una palabra viene de otra es que se deriva, es derivada. 8. Forma sustantivos derivados de cada uno de los siguientes adjetivos calificativos. Es decir, vamos a convertir ese adjetivo en un sustantivo. Ancho. Algo que es ancho tiene o si queréis, como todos los sustantivos llevan delante un determinante, podemos poner Lo que pasa es que a lo mejor decís el ancho, este ancho, y os suena bien, y no. Pero hacerlo como digo yo. Algo que es muy ancho es que tiene anchura. Muy bien. Algo que es muy malo tiene maldad. O alguien que es muy honrado tiene, y así os va saliendo el sustantivo, ¿vale? Ejercicio 9. Completa las siguientes tablas añadiendo palabras simples o derivadas según corresponda. Claro, si por ejemplo en la primera arte te viene como simple, pues tienes que buscar una derivada, una palabra que venga de arte. Artista, artístico. Y al revés, en el segundo, te dicen la derivada cobrizo, pues tienes que pensar de qué palabra viene cobrizo, de cobre. Las demás las hacéis vosotros. Ejercicio 10. Separan morfemas las palabras derivadas de la actividad 9 y distinguen en cada caso el lexema de los afijos. Cogemos las que hemos hecho. Arte y artista. Está claro que el lexema son las que se repiten. ¿Cuál? A-R-T, art. Como dicen las derivadas, cojo solo la segunda columna, la que he creado yo, artista. Los lexemas de los afijos, pues sí que es verdad que luego si decís ista afijos está bien, pero tened cuidado porque la A final es el flexivo, que me dice femenino singular, y el ist en medio es sufijo, que quizás está bien que lo intentéis decir para comprobar sobre todo que en el examen no va a salir de maravilla, ¿vale? Y luego ya nos vamos a la 38, y los ejercicios de la 38 para hacerlo de las palabras compuestas. Vamos a ver. Ejercicio 11. Identifica los dos lexemas que componen cada una de las siguientes palabras, es decir, de qué palabras provienen.
Lavaplatos. A ver, chiquillos, ¿de qué palabra viene lavaplatos? De lavar y de plato. Está claro que aquí, al ser compuestas, todas van a venir de dos. Ahora bien, tened cuidado que los lexemas, por ejemplo, si viene de lavar, el lexema no es lava y platos el otro, no. El lexema va a ser lav, L-A-V, porque lavar le quitas ar, o si dice lavo, lavas, las que se repiten son L-A-V. Ese es el lexema. La A sería otra cosa, flexivo, sí, pero sería otra cosa. Y el lexema de platos, si yo digo platito, solo se repite la P-L-A-T. Ese es el lexema, plat. Porque el ejercicio dice eso, que identifiquen los dos lexemas, no las dos palabras de las que vienen. Lo de identificar las dos palabras os va a venir bien para ver los lexemas. De lava, lab, de platos, plat. Cubre cama, de cubre, cubr, porque es cubrir o cubro. Cama, cam, porque puede decir camita. Y así lo hacéis con los demás. 12. Indica la categoría gramatical de las palabras que has identificado en los términos compuestos en la actividad 11. Categoría gramatical se refiere a que digáis si es sustantivo, adjetivo, verbo. También es sencillo, vamos con las dos que hemos hecho. Lava, platos. Lava, verbo, platos, sustantivo. Cubre, cama, igualito, cubre, verbo, cama, sustantivo. Mira, aquí luego lo cambian. Maniatar, mani, que viene de mano, es sustantivo, atar, verbo, te lo pone después. Pero a ver, por ejemplo, alguno, mira, altavoz. Altavoz te habla, es un adjetivo y un sustantivo. 13. ¿Reconoces en las palabras de la actividad 11 afijos flexivos? Di cuáles, acordaos. En los verbos, todo lo que viene detrás. ¿Hay algún verbo? Sí. De lava, la A. De cubre, la E. De atar, ar. Perdón, ar no es flexivo, es sufijo, ya diremos por qué. De muebles, bueno, perdón, hemos dicho lo de los verbos. Vamos con las palabras que no son verbos, sustantivos. De los sustantivos adjetivos, es decir, de las que no son verbos, va a ser solo la última, las dos últimas letras. O, os, a, as, es. Masculino, femenino, plural, singular. Lava platos, os. Cubre cama, a, la final. Limpia botas, as. Esos son los flexivos. 14. Separa los morfemas que aparecen en los siguientes términos y razona en cada caso si la palabra es derivada o parasintética. ¡Hombre! Acordaos de cuando era derivada y parasintética. La derivada le ibas a poder quitar el prefijo, la parasintética no. Entonces ya teníamos que saber cuál es derivada y cuál es parasintética. Envejecer. Si podemos decir vejecer, no. Esta no se le puede quitar el prefijo. Esta es la parasintética. Porque la otra, descomponer, si le quito des, componer sí existe. Voy a componer una canción. ¿Vale? La segunda se le puede quitar el prefijo. Esa es la derivada. Y luego lo de los morfemas lo intentáis vosotros. Ya sabéis, si no tenéis dudas, comentarios. Ejercicio 15. Segmentan morfemas las siguientes palabras. Indica de qué tipo son los morfemas. Lexemas, afijos flexivos, afijos derivativos. Y finalmente, di si se trata de simples derivadas compuestas o parasintéticas. Este ejercicio 15 os viene genial hacerlo. Me imagino que os lo mandarán de tarea. Pero si no, hacerlo. Porque es que el examen o control o prueba, como queréis, va a ser así seguramente. Os pongo unas palabras y vais a tener que partirlas en morfemas y decir de qué tipo son. Por ejemplo, cartero. Vamos a coger una que sea... Sí, una que sea un sustantivo, una palabra que no es un verbo y otra palabra que es un verbo. Cartero. Cartero. No es verbo. Viene de carta. ¿Cuáles se repiten? C-A-R-T. Cart. Lexema. Como no es un verbo, me voy a ir al final a ver si hay una letrita o dos que me digan género o número. Sí, la O, de cartero. Esa O es un flexivo. Y lo que me queda, delante no hay nada, que sería prefijo, en medio, sufijo. Ya está. Tenemos el lexema, el afijo derivativo sufijo y el afijo flexivo. Como tiene un afijo derivativo, ya está, es derivada. Y me voy a la última, aterrizar. ¿Por qué? Porque es complicada. Porque aterrizar lo mismo os cuesta encontrar la palabra de la que viene. Aterrizar viene de tierra. Lo que pasa es que la I la quitan y dicen terra. Claro, si decís palabras derivadas de tierra, terráqueo, terreno, la I generalmente se suprime, porque es la débil de un diftongo, pero bueno, eso es otra historia. Entonces aquí el lexema va a ser ter, porque tierra, terráqueo, terreno, T-E-R-R siempre se repiten, ter, ¿vale? Va a ser
el, el lexema. Tened cuidado con esa. Y luego mm, también hay que tener cuidado porque, os lo voy a decir aunque esto es complicado. En un verbo estoy diciendo siempre que todo lo de detrás es flexivo y no es del todo cierto. Todo de detrás es flexivo si te indica lo que he dicho antes, número, persona, tiempo y modo, es decir, si está conjugado. Si le puedes poner yo tú el delante, es decir, si hubiéramos dicho aterricé, aterrizarás, ese harás sería flexivo, pero aquí no me lo conjuga, aquí pone el infinitivo ar, y entonces ahí es la única vez que actúan como sufijos. Vale. Sé que es un poquito complicado, pero bueno, yo creo que si después del verbo, después del lexema en un verbo, pones todo flexivo, lo vas a adivinar un porcentaje muy alto. Los que sean muy buenos estudiando, que se acuerden de que solo van a ser flexivos los que cambian el tiempo, el número, la persona. El género y el número, las palabras que no son verbos. Y en los verbos, el número, persona, modo y tiempo. Entonces, claro, si te acaba en ar, er, ir, no te cambia nada, no va a ser el flexivo. Bueno, y vamos con lo último ya. La última página, que es la 39. Me estoy yendo de tiempo, pero es que hoy estamos viendo un chorro de cosas, ¿eh? Formantes de origen grecolatino. Esto es interesante porque luego va a servir muy bien para el vocabulario, para entender muchas palabras. De aquí lo bueno es este cuadro. Este cuadro es buenísimo, que os dice de qué viene cada palabra. Uy, que me voy. Aquí. Perdón, cada prefijo. Uy. Te habla de muchos prefijos y sufijos que vienen del griego. Y te dicen aquí lo que significa. Por ejemplo, todo lo que acaba en algia va a ser dolor. Neuralgia, dolor de nervios. Mialgia, dolor de músculo. Sí que es verdad que es que mío es músculo y esas cosas, ¿vale? Pero, a ver, es que estoy pensando en alguna que es algia, pero que utilicen una palabra en español, no, no lo sé ahora mismo. Pero que sepáis que todo lo que acaba en algia es dolor. Todo lo que empieza por antropo es hombre. Todo lo que empieza por biblio es libro. Todo esto va a venir muy bien saber su significado en los ejercicios siguientes, ¿vale? Por ejemplo, teniendo el 16, teniendo en cuenta el cuadro anterior, trata de deducir el significado de las siguientes palabras. Bueno, perdón, tenía que haber dicho a lo mejor que todos estos prefijos y sufijos es que hay veces que no se toman como prefijos y sufijos porque son de procedencia grecolatina. No creo que os pongan que está mal si lo pusierais, pero vamos, que sepáis eso. Eso te lo pone bien aquí, leedlo, ¿eh? A diferencia de los lexemas, se denominan raíces cultas, ¿vale? Y muchas veces, como son raíces cultas, aunque sea un prefijo o un sufijo, como significa algo entero, por ejemplo, algia, hemos dicho que es dolor, si yo digo neuralgia, a lo mejor uno dice, viene de nervio, de neuro, pero se suelen considerar compuestas, porque esto es como una palabra sola, aunque parezca un prefijo, hidro. Me voy a dar un hidromasaje, parece que es un prefijo de... No, es otra palabra, masaje con agua. Entonces, cuando veáis uno de estos compuestos, de estos prefijos o sufijos grecolatinos, que sepáis que, lo estoy diciendo mal, perdón, que lo sepáis que no son prefijos y sufijos, van a ser palabras compuestas. Vale, venga. Entonces, geógrafo, pues si tú buscas por aquí, grafo, escribir, geo, tierra, los que escriben o estudian cosas sobre la tierra. Antropofagia, antropo, hombre, fagia, comer. Pues los que se comen a los hombres, los caníbales. Y así tenéis que ir haciéndolo con las demás palabras. 17. Completa las siguientes oraciones con palabras que contengan al menos un formante de origen grecolatino. Uno de estos de cuadro. Padece de, es decir, tiene pánico al agua. Agua, mira cómo se dice, hidro. Pánico o temor, fobia. Pues entonces, ¿qué va a padecer este señor? Hidrofobia. Le encanta coleccionar fósiles. No me sorprende que haya estudiado... Fósiles son cosas muy antiguas, ¿no? Una cosa es... uy, que tengo esto aquí. A ver.
Antiguo, paleo. Y luego tenemos por aquí estudiología, paleología o paleontología, paleología, estudiar cosas antiguas. Y así lo vais buscando con la definición. Y el último ejercicio, el 18, sustituye las expresiones subrayadas en las oraciones por términos que contengan palabras conformantes de origen grecolatino. Mi vecino es un conocido, hay que pensar cómo se llama, un médico especialista en el corazón. Corazón, 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 cardio. Especialista, algo que ha estudiado mucho. Logo, cardiólogo. Es un gran aficionado al cine. Aficionado aquí. Filo, es un cinéfilo. Bueno, pues ya tenemos todos los ejercicios, ¿vale? De esta página, de esta unidad, perdón. Vamos, de esta página. Ahora, como suelo decir, en el libro ya hemos acabado la página 39. La 40 y 41, como es consolidación y síntesis, ya no lo voy a decir más porque lo he dicho en la unidad 1, lo repito hoy y ya no lo digo en más unidades. No lo vemos porque generalmente no se mandan ejercicios de aquí, pero sí viene muy bien para repasar todo lo aprendido, porque consolidación de lo aprendido. Y luego ya el próximo día que veáis otra clase, empezaremos con las páginas siguientes, 42, 43, 44 y 45, que me encantan porque van a ser la épica medieval. Bueno, pues ya la veremos el próximo día, chicos. Nada más. Hemos acabado esta larga clase porque los morfemas se las traen. Espero haber dejado claro más o menos todo. Y si no, pues ya sabéis en comentarios. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Venga, hasta la próxima.